y 33. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 32 y 33, dice la escritura: en ese momento Eliseo estaba en su casa con los ancianos, y el rey envió a él un hombre, pero antes que el mensajero llegara, Eliseo le dijo a los ancianos: ¿han visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Miren, cuando llegue el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oyen los pasos de su amo tras de él? Cuando Eliseo estaba aún hablando, llegó el mensajero, y el rey dijo: ciertamente este mal viene del Señor. ¿Para qué tengo que esperar más en el Señor? Hasta ahí la lectura. Señor, gracias por esta palabra leída. Tu palabra es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, Señor, en esta noche a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Quiero tratar de ubicarte un poco en esta historia o en este tiempo de la escritura que acabamos de leer. Voy a tratar de ser breve porque si me pongo a leer todo es muy larga la historia. Siempre uno aconseja, léalo en su casa. Y todos dicen amén, pero son pocos los que verdaderamente van a su casa y leen la historia. Así que bueno, se la voy a contar un poquito. ¿Me está siguiendo hasta ahora o no? En esta etapa de la historia del pueblo de Dios era un tiempo de extrema dificultad y crisis. ¿Me sigue o no? Amén. La escritura narra y la historia dice que Siria había sitiado a Samaria, y a causa de esto los samaritanos, la gente que estaba en Samaria, estaba enfrentando una de las crisis más grandes de toda su vida. Hola, ¿me sigue o no? ¿Seguro? Decía el que está a tu lado: no te distraigas, presta atención. Dios algo quiere hacer en esta noche. Gracias, Jesús. Dice la historia que había tanta escasez, que había tanta miseria, que el hambre era tan grande que casi se comen hasta sus propios hijos. ¡Wow! Diga conmigo. ¡Qué tremendo, eh! Mire el hambre que había, que hasta casi se comen. ¿Hasta quiénes? ¿Cuántos son padres? Mirá si te llega a comer a tu hijo. Bueno, el hambre era terrible. No llegaron a comerse los hijos. ¿Qué hicieron? No llegaron a comerse los hijos. Lo miraron con ganas de devorárselo nada más. Pero mire, es tremendo porque era tan grande la necesidad y el hambre que había, que lo único que estaba a la venta por alimento era el estiércol de las palomas. ¿Le gustaría eso o no? Una tortita ahí de estiércol de paloma. Eso era el alimento en ese tiempo. Los samaritanos estaban muriendo de hambre y el ejército sirio estaba ahí rodeando, sitiando y acorralando la ciudad. Ellos no podían salir de su tierra para buscar alimentos porque morían. Pero se quedaban ahí y estaban muriendo de hambre, y el único alimento era el popó de las palomas. Era lo único que negociaban y podían comer. Eso sí que es hambre. Eso sí que es crisis. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Lo extraordinario y poderoso es que Dios hace un milagro sorprendente y trae un cambio en medio de esa crisis. Hola, en medio de esa crisis, ¿qué hizo Dios? ¿Trajo qué? Trajo un cambio. Dios es un especialista en traer cambios poderosos, maravillosos, extraordinarios en tiempos de crisis y de dificultad. Aquí en esta
noche hay gente transitando por crisis personales, por dificultades personales, pero yo le vengo a predicar y hablar de un Dios que en medio de la crisis, que en medio de la dificultad se manifiesta y trae un cambio en tu vida. Dios va a cambiar tu vida en esta crisis. Decíselo a alguien, por favor, vamos. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar tu vida. Tu situación va a cambiar porque Dios va a intervenir en medio de ella. Alguien está necesitando esa palabra. Yo puedo percibir de que hay gente teniendo conflictos y crisis personales. Dios, en una de las crisis más grandes que estaba teniendo este pueblo, intervino, se manifestó y en 24 horas trajo un cambio extraordinario. Samaria estaba sitiada. ¿Qué estaba haciendo Samaria? ¿Cómo estaba? Sitiada. ¿Cuántas veces te has sentido sitiado? Rodeado. Cuando uno está como sitiado, rodeado, es como que no puede avanzar, que no puede salir. Se encuentra como en una burbuja y no puede salir de esa situación porque se siente sitiado, acorralado de esa crisis, de esa dificultad, de ese adversario, de ese gigante, de ese problema, como tú quieras llamarlo. Así estaba Samaria en aquel tiempo. Y a veces cuando estamos así sentimos que no hay esperanza, sentimos que todo escasea, pero hoy Dios me trajo para recordarte que para Él nada es imposible. Alguien tiene que creer y entender que el Dios que nosotros alabamos y servimos es un Dios de imposibilidades, es un Dios de cosas extraordinarias. Dale más fuerte ese aplauso si es para Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando el rey de Israel tiene conocimiento de esta situación, pensó que el causante de esta ruina era el profeta Eliseo. Porque siempre hay alguien que tiene la culpa. Cuando estamos en una crisis, o en una dificultad, o en un problema serio, siempre vamos a tratar de buscar ¿qué? Culpables. El rey pensó que el culpable de todo esto era el profeta Eliseo. Así que dijo: todo este mal lo trajo Dios a causa de este que está profetizando, a causa de este que está hablando las verdades del Creador. Esta crisis, esta escasez, esta dificultad vino por este hombre. Así que le envió un mensajero y él fue con el mensajero y un equipo. Y él fue para cortarle la cabeza. ¡Wow! ¿Me sigue hasta ahora o no? Amén. Él envía un mensajero y ahí es donde el profeta se levanta y suelta una palabra. Miren lo que dices. Lo que dice ahí el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Entonces dijo Eliseo: oigan palabra del Señor. Así dice él: mañana a esta hora, a la puerta de Samaria, 4 kilos de harina y 11 kilos de cebada costarán solo una moneda. Mire qué tremendo. Este hombre, cuando se entera de lo que estaba pasando, su vida comenzó a correr peligro de muerte. Él se levanta con una palabra contraria a toda situación. ¿Me sigue hasta ahora o no?
había crisis, había hambre, había necesidad. Estaban comiendo el estiércol de las palomas, pero este hombre se levanta con una palabra y se remonta por encima de la situación, por encima de la crisis. Y él dice el Señor que a partir de mañana, a la entrada de la ciudad, la harina y la cebada será prácticamente un regalo. Porque cuando la palabra de Dios es liberada a través de un hombre de unción, suceden cosas extraordinarias. La palabra de Dios no se sujeta a nuestro presente, no se sujeta a nuestra crisis. Es la crisis, es el presente que tiene que sujetarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios tiene poder. Alguien diga amén. Dale fuerte ese aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que Eliseo estaba declarando era una locura. Era un imposible. ¿Me está siguiendo hasta ahora o no? Eliseo le dice: lo que sus ojos están viendo ahora está a punto de cambiar, porque así lo ha dicho el Señor. Y te vuelvo a repetir, cuando Dios da una palabra, todo lo que está sucediendo tiene que sujetarse y alinearse a esa palabra liberada por Dios. Porque cuando Dios habla, Dios lo hace. Amén. ¿Me sigue hasta ahora o no? Yo decía, ¿cómo un hombre va a hablar de esa manera? ¿Cómo es que un hombre se para y dice: en 24 horas esta crisis se va a terminar? En 24 horas no va a haber más escasez y va a haber abundancia. En 24 horas todo cambia. Solamente un hombre que conocía a quien estaba escuchando podía tener el atrevimiento de declarar semejante palabra poderosa. Eliseo sabía muy bien a quien estaba oyendo, a quien estaba escuchando. Aquel que le dijo: anúnciale al pueblo que mañana a esta misma hora en la puerta de la ciudad la harina y la cebada va a estar prácticamente regalada. Él sabía que era el que creó el universo, el cielo, la tierra, los mares y su plenitud. Él sabía que el Dios que le estaba hablando era un Dios confiable, era un Dios fiel, era un Dios verdadero, era un Dios que nunca le había mentido. Y ese es el Dios que te ama, ese es el Dios que te llama, ese es el Dios que llama tu atención, y es el Dios que dice: si te atreves a creer, yo voy a producir un cambio radical en tu vida. A partir de esta noche tu vida puede girar 180 grados si tú puedes entender y llegar a conocer al Dios que hace posible todas las cosas. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. El hambre era terrible. La crisis parecía sin límites. Y Dios trae esa palabra a través de Eliseo. Con Eliseo estaban los ancianos. Y había mucha gente con el rey también de Israel. Hasta inclusive ese bendito mensajero que mandó el mismo rey para decapitar al profeta. Y sabe, todos creyeron lo que Eliseo profetizó. Mejor dicho, casi todos creyeron lo que Eliseo profetizó. Solo una persona no lo creyó. Mire el verso 2 del capítulo 7, lo que dice: un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si el Señor hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿será esto así?
Y el profeta le dijo: he aquí, tú lo verás, mas no comerás de helio. El profeta estaba hablando algo extraordinario, algo medio difícil de creer, porque estaba profetizando un cambio radical y el final de esa crisis. Los ancianos que estaban ahí dijeron amén. El rey dijo amén. Toda la gente que estaba ahí dijo amén. Menos este personaje, este príncipe, puso en duda lo que Dios estaba hablando aquel día. ¿Me está siguiendo hasta ahora o no? Este príncipe, yo me lo imagino, ¿no? Porque dice que el rey tenía el brazo apoyado, era, no sé, medio pesado el rey, ¿no? Estaba cansado. Y tenía un príncipe que estaba así, viejo. Hay gente que se acomoda y agarra de demostrador a los hermanos a veces. Bueno, el príncipe ese era algo así, ¿viste? Y el rey estaba ahí, apoyado. El profeta estaba predicando y el príncipe dice: ¿será que Dios puede hacer eso? Si los cielos se abren, si las ventanas de los cielos se abren, ¿será que Dios va a hacer que esta crisis termine? ¿Será que el hambre va a terminar y la harina y la cebada va a estar tan barata mañana? Ay, 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 ay. Así estaba este hombre. Es un peligro dudar de la palabra de Dios. Hola, es un peligro dudar de la palabra que un hombre de Dios se está liberando. ¿Cuál es el peligro que alguien corre cuando duda de una palabra que sale de un hombre de Dios? El peligro que corrió el mismo príncipe por dudarlo es que todos pueden llegar a disfrutar, a abrazar y a vivir lo que Dios está hablando, menos aquel que puso en tela de duda lo que Dios dijo. Por eso hay algo que tienes que entender. Por más que a veces sea ilógico, por más que a veces en tu humana sabiduría o en tu mentalidad de ser humano te quiere ganar la incredulidad, la duda, te conviene creerle a Dios. Te conviene creerle a Dios. Te conviene creerle a Dios. Porque cuando tú lo crees, es cuando tú lo abrazas. Cuando tú lo crees, es cuando tú lo vas a vivir. Alguien dígame. ¡Aleluya! ¿Sabes quiénes son los únicos que pueden disfrutar del cumplimiento de una palabra? El que se la cree. Te lo vuelvo a preguntar y te lo enseño. ¿Sabes quiénes son los únicos que disfrutan del cumplimiento de una palabra que sale de un hombre de Dios cuando el Espíritu Santo lo guía? El que se la cree. No el que se la cree, el que cree la palabra. El que cree la palabra no solo tienes que recibirla, además de recibirla, la tienes que creer. Por más que sea difícil, por más que sea un imposible, por más que parezca todo lo contrario a tu alrededor, si Dios lo está diciendo, si Dios lo está hablando, si la boca de Dios está liberando una palabra, por más que sea imposible, te conviene creerlo porque Dios lo va a hacer. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Jehová habló y Jehová lo hace. Dios lo que dice, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Créelo y lo abrazarás, créelo y lo disfrutarás, créelo y lo vivirás. Alguien tiene que decirme, créelo, créelo, créelo solamente. Alguien tiene que creer que Dios trae un cambio a su vida. Alguien tiene que creer que Dios trae una transformación en su hogar. Alguien tiene que creer que Dios lo va a sanar. Alguien tiene que creer que viene un avance para su vida. Alguien tiene que creer. ¡Ay, dale fuerte ese aplauso, papá! Porque al que cree, Todo le es posible. todo le es posible. El profeta suelta una palabra de lo que Dios iba a hacer. ¿Y sabe lo que ocurrió?
de la forma menos pensada y menos esperada, Dios la cumplió. Tal como lo profetizó Eliseo, Dios lo hizo. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, lea todo el capítulo 7 en su casa, por favor, es que Dios trae el cumplimiento de esa palabra a través de 4 leprosos. Dice la Biblia que había 4 leprosos, que como lo mandaba la ley tenían que estar fuera de la ciudad, lejos de la sociedad, porque estaban malditos por la enfermedad. Pero Samaria estaba sitiada y la gente se estaba muriendo. Imagínate si la gente se moría, ¿qué esperanza podían tener los leprosos? Así que empezaron a hablar entre ellos. Dice, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a morir de todas maneras. ¿Por qué no entramos y vemos si hay algo ahí? Eran valientes los tipos. Lo que pasa es que no tenían nada que perder estos leprosos. Y dice que entraron y se fueron directo al campamento de los sirios. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando ellos llegaron al campamento de los sirios, no había nadie. Hola. Dios intervino y con una estrategia divina hizo que el campamento de los sirios se levantara y huyera. El enemigo huyó y las víctimas ni siquiera se habían enterado. Hola. Hello. Uy, mira lo que Dios me está dando. Hermano, Dios hizo que el ejército sirio escuchara carruajes y escuchara gente de a caballo y un estruendo. Y dice, ahí viene seguramente un ejército mayor, pero no había nada de eso. Pero Dios hizo que el enemigo huyera. Hola. Y sin embargo, la gente que estaba en Samaria seguía muriendo de hambre. Cuando Dios ya había sacado al enemigo, la gente seguía con miedo, seguía padeciendo, abrazando y viviendo la crisis más grande de la historia. Así hay mucha gente a veces que está esperando una intervención de Dios, que está orando, que está clamando para que el enemigo o la adversidad se disipe. No te has dado cuenta, pero cuando vos menos lo esperaste, Dios hizo que tu adversario huyera. El enemigo ya levantó el campamento, te dice el Señor. Comienza a creer y a tomar lo que es tuyo, porque el adversario ya huyó. El Señor te lo venció en la cruz del Calvario y ahí fuiste redimido, fuiste sanado, fuiste liberado, fuiste bendecido. ¡Aleluya! Entraron los leprosos y comieron todo. Tenían un hambre terrible, porque si aquellos estaban en crisis, esto es peor. Así que bueno, quedaron pepones. Y no había solamente comida, había riquezas de los sirios. Y pasaron 1 hora, 2, 3. Qué tremendo, hermano. ¿Me está siguiendo hasta ahora o no? Hasta que uno de ellos dice, me parece que lo que estamos haciendo está mal. Estamos haciendo, ¿no? Y la gente de adentro se está muriendo de hambre. Vamos a llevarle la noticia al rey. Y vamos a decirle que los enemigos no están más. Y eso fue lo que hicieron. Fueron y le llevaron la noticia al rey. Dijeron, los sirios no están más. Mande a ver. Y todo se fue cumpliendo como lo profetizó Eliseo. Lo que me encanta de esta historia es que Dios trajo el cumplimiento de una palabra a través de 4 leprosos. 4 leprosos malolientes, 4 leprosos llenos de llagas, 4 leprosos miserables.
Dios los utilizó. En ese momento, ese tipo de gente fue un instrumento en las manos del Dios vivo. A Dios, hermano, le place hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y con Él quiere. ¿Qué excusa tenés para servir a Dios si hasta los leprosos a veces son instrumentos en las manos de Dios? No importa cuál sea tu situación, cuál sea tu condición. Tal vez estés enfermo, tal vez te falte algo. Ay, 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 Dios puede usarte, porque Dios escoge lo débil, lo necio, lo vil, y lo hace herramienta poderosa en sus manos. Si Él utilizó a los leprosos, si Él hizo que un burro le hablara a un profeta, ¿cuánto más tú puedes hacer para el Rey de Reyes y el Señor de Reyes? Ay, 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 alguien tiene que decir amén. Dale fuerte ese aplauso, vamos. Aleluya. Ya voy terminando esto. Así que llegan al campamento de los sirios. No había nadie. Lo único que encontraron fue comida y abundancia, oro, plata y vestidos de lino. Esa noche hizo Dios algo poderoso. Emitió un sonido que los sirios salieron huyendo con temor, dejando bien abastecido su campamento. Y esta gente, los leprosos, se saciaron. Luego fueron allá a Samaria y todos llegaron a alegrarse y a celebrar lo que Dios había hecho. Pero la historia no termina ahí. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? Hermano, ¿qué pasó con el príncipe? Que el profeta le profetiza y le dice, aquel príncipe que tú puso en duda la palabra de Dios. Mire lo que dice Segunda de Reyes 7, 16 y 17. Dice la palabra: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendida la harina y la cebada por solo una moneda de plata, conforme a la palabra de Jehová. Verso 17: y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba él, y lo atropelló el pueblo en la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. ¡Qué tremendo! El rey lo puso a la puerta y el tipo estaba esperando la harina, la cebada y todo el banquete y el botín. Pero el pueblo estaba tan feliz que ni lo vio, lo atropellaron y lo mataron. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Dios no se olvidó lo que dijo el profeta. Ahora, ¿qué fue lo que mató a este príncipe? Hola. ¿Qué fue lo que mató a este príncipe? Este hombre muere mirando la comida sin poder comerla. Muere mirando el vino sin poder beberla. Muere mirando las riquezas sin poder disfrutarlas. ¿Qué fue lo que realmente lo mató? Lo que mató a este príncipe fue la incredulidad. Hola, Diego Lugo, por la incredulidad no pudo disfrutar lo que Dios había preparado para él y todo su pueblo. Hermano, usted puede estar en un ambiente de fe. Usted puede estar en un ámbito donde una palabra de Dios puede estar siendo liberada. Y muchos quizás lo están creyendo y otros no lo están creyendo. Pero solamente aquellos que lo creen son los que van a abrazar, disfrutar y vivir el cumplimiento de lo que Dios dice. ¿Me está entendiendo hasta ahora o no? Aleluya. Cuando usted cree lo que Dios le dice, usted puede acceder a niveles de revelación, de conocimiento y de cumplimiento de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está declarando.
Dale fuerte ese aplauso al Señor. Con esto termino. Gálatas 3:2 dice: solamente esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que el apóstol Pablo está enseñando en Gálatas es que no solamente uno tiene que hablar con fe, sino que además tiene que oír con fe. Siempre hay dos tipos de oyentes en una congregación o en un lugar donde se expone una palabra. Gente que la cree y gente que la duda. Gente que la abraza y gente que dice, no sé si será tan así. Pero aquí la palabra del Señor nos está enseñando un misterio. Y es que no solamente uno tiene que declarar con fe, sino que además uno tiene que aprender a oír con fe. Y yo cuando anuncié hoy la palabra, me recordaba también cuando el Señor enseña a orar. Y Él dice, todo lo que tú le pides al Padre creyéndolo, lo vas a recibir. Ahí hay otro punto también. Pero qué interesante. No solo es necesario hablar con fe. No solo es necesario orar y pedirle a Dios con fe. Además es necesario y de vital importancia oírle a Él con fe. Oírle a Él creyendo. Y usted dice, para usted es fácil porque es pastor. Y usted no sé, como que tiene una... Hay gente que dice, los pastores tienen como una conexión más íntima con Dios. Hermano, usted puede tener la conexión de Dios maravillosa. Porque Jesús, Él fue el que dio su vida en la cruz y derramó su sangre, no solo por el pastor, por usted también, por el hermanito más grande, más viejo, más pequeño, aún el que no sabe hablar ni el que sabe oír. El camino se abrió absolutamente para todos. La sangre que me limpió a mí es la que te limpió a ti. La voz que me habla a mí es la voz que va a hablar contigo. El camino que se abrió, aleluya, aquel día en la cruz para entrar al lugar santo y oír la voz del Señor, es el mismo camino que tú puedes entrar y acceder. Alguien tiene que entender que solamente tiene que oír a Dios, y óigalo con fe, con fe. Yo le vine a hablar, hoy no le vine a hablar a cualquiera, no le vine a hablar a todos, yo solamente le vine a hablar a alguien que está escuchando alguien que está escuchando alguien que está oyendo con fe. Si alguien está oyendo a Dios con fe a través de mi voz, póngase de pie, aplaude y diga, yo estoy creyendo que Dios va a cambiar mi vida. Yo estoy creyendo que Dios va a cambiar mi familia. Yo estoy creyendo que Dios va a cambiar mi finanza. Yo estoy creyendo que hoy es el final de mi crisis. Dale, aplaudir.